Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo». Amén. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu entre nosotros. Gracias, Padre nuestro, porque nos permite ser testigo del milagro maravilloso de la conversión. Gracias porque entre nosotros y a través de nosotros sigues llamando a salvación y sigues agregando a tu iglesia a aquellos, Señor, que tú has salvado. Te bendecimos, te alabamos, exaltamos tu nombre, que santo, santo es Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tu obra redentora en este mundo, como iglesia, como predicadores del mensaje del Evangelio. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor, te pertenece, y tu iglesia, Señor, te alaba, te honra y te glorifica. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias. Amén. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos narra lo que hoy se conmemora en todo el mundo, al menos por parte de judíos y cristianos, el día de Pentecostés. Y termina diciendo el capítulo 2: «Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos». Así termina el capítulo 2. Y así termina una jornada impresionante. Quiero que leamos una parte de esa jornada en ese capítulo 2 de Hechos para poder meternos de lleno en aquel momento histórico y luego meditar en algunas enseñanzas importantes que aquel momento histórico y lo que hoy celebramos tienen para nuestras vidas, para las vidas de Jesús, de Mateo y de los otros 5 hermanas que se bautizarán en el día de hoy. Es una pena no poder hacerlo como siempre, con toda la iglesia reunida, con este lugar lleno y con todos los que se bautizan al mismo tiempo. Es una pena, pero todavía la pandemia nos señala y nos marca este camino. Pero nada nos va a quitar la alegría, aunque sea en 3 cultos, de poder disfrutar de todos y cada uno de ellos. Leemos en la palabra de Dios, Hechos 2, del 1 al 14 y luego del 37 al 42. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos hablar y proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir.
En este momento Pedro se dispone a hacer el gran sermón, el primer gran sermón que acabó con la conversión de muchos, como vamos a seguir leyendo. He omitido en la lectura ese sermón, aunque luego me referiré a él. Pero sigue diciendo en el versículo 37 del capítulo 2, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: salvaos de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Gloria a Dios por aquel día, pero porque solo fue el primero de muchos como el que hoy vivimos. Hoy, como decía, judíos y cristianos en el mundo celebramos el día de Pentecostés. Conmemoramos hechos históricos diferentes, pero que tienen significados comunes y sobre todo un origen en común: el propio Dios. Ambas celebraciones transcurren 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, por los 50 días que han transcurrido desde la Pascua. Pero mientras que la Pascua judía conmemora la libertad que Dios dio a Israel de la esclavitud a Egipto, la Pascua cristiana lo que conmemora es la muerte y resurrección de Jesús, gracias a la cual todo ser humano puede ser liberado de la esclavitud al pecado en el que están viviendo y que les tiene eternamente condenados. Similares significados, momentos históricos diferentes, libertad de la esclavitud en el centro de toda la celebración. Ambas celebraciones tienen que ver también con la cosecha, porque en Pentecostés los judíos celebran las primicias de la cosecha, es la gran fiesta de la cosecha. Mientras que la judía se refiere a la primicia y a la cosecha agrícola, la cristiana conmemora la gran cosecha de aquellas 3.000 vidas que el Espíritu Santo llevó a la fe en Jesucristo. Hombres y mujeres que se convirtieron y fueron liberados de la esclavitud al pecado, además de los millones que desde aquel día han seguido siendo liberados de la esclavitud al pecado por el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Eso es lo que hoy conmemoramos los cristianos, una cosecha que comenzó con aquellas 3.000 vidas en ese día y que ha seguido trayendo vidas nuevas, libres del pecado y de la condena de este por la fe en Jesucristo. Incluso hasta llegar al día de hoy y a este pequeño lugar donde también hoy 7 hermanos van a dar testimonio de esa experiencia de liberación y de fe en Jesucristo. El Pentecostés judío conmemora la entrega que Dios hizo a Moisés de la ley. Es parte de lo que también celebran los judíos en el día de hoy, cuando Moisés recibió la ley en el monte de Sinaí. Perfecta ley, pura ley, que serviría para cohesionar al pueblo, pero que no haría más que confirmar la naturaleza pecaminosa de ese pueblo, por mostrarse incapaz de cumplirla en su totalidad. Una ley perfecta, una ley pura dada por Dios, que lo que vino a manifestar es esa naturaleza del ser humano caída, incapaz de cumplirla, siendo tan buena como es. Sin embargo, el elemento cohesionador que los cristianos celebramos en Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado, quien nos lleva a la cruz de Cristo para ser perdonados y nos capacita para vivir una vida nueva, libre del dominio del pecado, unidos al resto de cristianos en los que se queda a vivir para siempre. Esa comunión que es la iglesia, ese pueblo que ahora es
la Iglesia de Jesucristo. Sin duda, la mejor manera de celebrar Pentecostés es ser uno de esos liberados de la esclavitud al pecado. Pero para llegar a ello, ¿qué tuvo que ocurrir? ¿Cómo pudieron aquellos 3.000 y podemos hoy nosotros ser uno de esos liberados? De esos que celebran Pentecostés con todo su significado cristiano. ¿Cómo pudieron y podemos hoy seguir siendo liberados? ¿Y cuáles fueron y deberán seguir siendo las señales de nuestra liberación? Porque la liberación no es una cuestión teórica. La liberación que Dios proporciona al ser humano propone señales, provoca señales en la vida de estos seres humanos, de todos aquellos que han sido liberados. En cuanto a la manera de ser liberados, en el Pentecostés de Israel estaban la ley y su cumplimiento, junto a la señal externa de la circuncisión. Era lo que se esperaba de todo aquel que quería pertenecer al pueblo de Dios. Pero en nuestro Pentecostés, el cristiano, hay una sola manera de ser liberados de la esclavitud del pecado y de ser incorporados a la familia de Dios, que es la Iglesia. La fe en Jesucristo. Esa es la manera de ser liberados. La fe en Jesucristo. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos 3, 20, 25. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. La fe en Jesucristo, no las obras de la ley por las que nadie llegará a ser justificado, solo la fe de Jesucristo y en la sangre que Él derramó. ¿Y cómo llegaron aquellos 3.000 a esa fe? Y cómo llegaron también incluso nuestros 7 hermanos que hoy se bautizan y casi todos los que estamos aquí un día. ¿Cómo llegamos a esa fe? Pues así lo dice también Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, el Evangelio. Ese es el medio que Dios usa. Por medio de su Espíritu Santo nos trae el mensaje de Cristo, nos trae el Evangelio que despierta la fe, que es capaz de liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Aquella multitud escuchó el mensaje que Pedro les había predicado, en el que oyeron, entre otras cosas, que aunque fueron hombres malvados los que le clavaron en la cruz, los que crucificaron a Jesús, esto ocurrió por causa de ellos, de los que estaban escuchando. Una palabra dura, una palabra fuerte, pero que comprenderla es el principio de la fe. Hechos 2, 22, 23. Esto es lo que predicó Pedro en aquel día y escucharon aquellos 3.000 y otros muchos. Escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Sí, ejecutó el sacrificio los romanos que tenían la posibilidad de hacerlo y los líderes judíos que instigaron a los romanos para que lo hicieran. Esa era la gente malvada que ejecutó el sacrificio. Pero Pedro está diciendo, vosotros lo crucificasteis.
Y cada vez que se predica este evangelio, está diciendo a todo el que escucha, vosotros lo crucificasteis. Eso es parte importante del evangelio. Nuestro pecado, nuestra capacidad de cumplir la perfecta ley de Dios, nos tenía en condenación. Y fue necesaria la intervención del amor de Dios, entregando a su Hijo para abrirnos el camino hacia la libertad, porque alguien tenía que pagar por nosotros para que la justicia perfecta de Dios se cumpliese. Por eso, la fe cristiana, la fe liberadora, incluye el reconocimiento de que, como Pedro dijo en aquel día, por medio de gente malvada, vosotros lo crucificasteis. Y llegados a este punto, es necesario aclarar algo. Aclarar que los 3.000 que se convirtieron aquel día, y desde entonces la inmensa mayoría de los que se han convertido hasta nuestros días, resulta que eran creyentes. Dice el texto bíblico que estaban allí judíos y prosélitos, gente venida de muchos lugares a Jerusalén para celebrar la fiesta y adorar a Dios. Eran creyentes, dice hombres piadosos. Es curioso, si ya creían, ¿por qué tenían que convertirse? Yo quiero recordaros una vez más que la Biblia dice que Satanás también es creyente y tiembla. Son muchas las ocasiones en que escucho a quienes se les presenta de algún modo el Evangelio que automáticamente saltan como un resorte. No, si yo creo en Dios. ¿No lo han dicho muchas veces? Si yo creo en Dios. Y cuando te lo dicen, seguramente están esperando que Dios desde el cielo les haga la ola y les ponga una alfombra. Pues no. No. Los demonios también creen y tiemblan. No hay nada extraordinario en creer en Dios. Os diría más, racionalmente es casi más extraordinario no creer en Dios que creer en Dios. Racionalmente, pero eso lo dejaremos para otro día. Hoy voy a dirigirme a los creyentes, para que ninguno se confunda, porque lo extraordinario, lo que realmente ha impactado el corazón de Dios, se produce cuando, creyente o no, escuchas la noticia o el evangelio de que Dios quiere librarte de la esclavitud al pecado y de sus consecuencias eternas, y la recibes como aquellos 3.000, que dice el texto bíblico que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, se compungieron de corazón, dice otra versión. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué te hace sentir la palabra de que otros le crucificaron, pero fue por causa tuya que fue crucificado? ¿Qué te hace sentir esa palabra? A estas 3.000 personas les hizo sentir compungidos de corazón. Les hizo sentir el dolor que el pecado suyo había provocado al Hijo de Dios. Eso es extraordinario. Lo extraordinario es reconocer que Jesucristo tuvo que morir para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. De manera que al escuchar esta noticia le entregamos nuestras vidas con fe para que a partir de ahora Él sea quien la gobierne y nos libere de todas nuestras ataduras emocionales, espirituales y, si está en la voluntad de Dios, también incluso físicas. Lo extraordinario y lo que nos convierte en cristianos auténticos es responder como lo hicieron aquellos 3.000 y como lo están haciendo hoy nuestros hermanos que van a ser bautizados conforme a las instrucciones dadas por el apóstol Pedro en aquel mismo día. Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esa respuesta es extraordinaria. Hay muchos que creen, pero no se manifiesta en ellos nada de esto.
Lo extraordinario es creer el Evangelio de Jesucristo y comenzar a dar las señales del que ha sido liberado, del que ha nacido de nuevo, del que ha sido librado de la esclavitud al pecado y ha recibido el don del Espíritu Santo. Todo eso es lo extraordinario y no meramente creer en Dios. ¿Y cuáles son esas señales según la palabra de Dios? De los que por su fe en Jesucristo han sido perdonados y liberados de la esclavitud al pecado. ¿Cuáles son esas señales? Pues siguiendo en el mismo texto, en primer lugar, el arrepentimiento. Arrepentíos, dijo Pedro. O lo que es lo mismo, dejar lo malo que estuviéramos haciendo para hacer lo bueno que Dios quiere que hagamos. Eso es arrepentirse, dejar lo malo que estaba haciendo para hacer lo bueno que Dios quiere que haga. En segundo lugar, la segunda señal tras el arrepentimiento es el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno, dice el apóstol Pedro. O lo que es lo mismo, obedecer el mandato de Jesús cuando dijo que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. En ese orden, primero creer y luego ser bautizado. Y si bautizado, tal como su palabra significa originalmente, sumergido, zambullido en agua, como símbolo de la muerte y sepultura junto a Cristo a una vida esclava del pecado y símbolo de la resurrección también con Cristo a una nueva vida libre y eterna. Esta es la enseñanza bíblica y la práctica de la Iglesia desde sus orígenes, cuando aún no había sido adulterada por alguna religión supuestamente cristiana. Por eso, este es el bautismo que practicamos y el único que reconocemos, el de creyentes arrepentidos que entregan sus vidas a Jesús con fe y se sumergen en el agua como testimonio público de su muerte y resurrección con Cristo. Esta es una de las señales que la palabra de Dios nos enseña que aquellos que han sido realmente liberados y salvados van a dar en su vida. Arrepentimiento, bautismo y también discipulado, como dice el texto en Hechos 2, o lo que es lo mismo, recibir permanentemente la enseñanza bíblica y la firme obediencia a toda ella, desde el principio hasta el final de nuestras vidas. El creyente que lo es, se convierte en discípulo. No solo cree en Dios, cree a Dios y le obedece. En cuarto lugar, la señal que manifiestan los liberados también es la comunión, según el texto bíblico de aquel día de Pentecostés. Participar activamente de la familia de Dios, que es la Iglesia, pues la vida cristiana se ha de realizar y expresar en comunión, en comunidad. Por eso, cuando la palabra dice fueron añadidos a la Iglesia, no está hablando en términos universales, está hablando de una comunidad concreta, en un lugar concreto. Una comunidad de fe en la que servir y ser servido, en la que amar y ser amados. Esa es otra gran señal. Y la más grande de todas, la señal de la adoración. Pues el que se ha convertido de verdad desarrolla desde ese momento una íntima y cotidiana relación con Dios. A través de la oración llena de gratitud y alabanza, a través del estudio de su palabra y escuchar su voz en ella, a través de la comunión con los hermanos y del servicio cristiano, se adora a Dios todos los días de la vida. Tremenda y poderosa señal de que realmente uno es algo más que un creyente en Dios. Es un hijo de Dios, nacido de nuevo para siempre. Así que podemos concluir que en Pentecostés los cristianos seguimos celebrando la iniciativa del amor de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado, por la fe en el sacrificio de Cristo y su resurrección,
y para darnos la presencia y el poder de su Espíritu Santo. Porque como dice la Escritura, la promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Te está llamando el Señor y aún no has respondido? Este es un buen día para dejar de ser un creyente y convertirte en un cristiano. 7 hermanos que conmemoraron por la fe el arrepentimiento, que han seguido con el discipulado, la adoración, la comunión con la Iglesia y el bautismo que hoy van a recibir. Los 2 primeros, ahora esta mañana, más tarde otros 3 y esta tarde aún 2 más, que completarán a estos 7 valientes que ya creían en Dios, pero que ahora son libres porque han entregado su vida a Jesucristo por fe. El bautismo bíblico que van a recibir, el que recibió Jesús mismo, el que mandó Jesús que practicáramos con creyentes arrepentidos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y que se sumergen en el agua para testificar de su muerte a una vida esclava del pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo, libre y eterna. Eso es lo que van a hacer nuestros hermanos, lo que hemos hecho la mayoría de nosotros en respuesta y en obediencia a la palabra de Dios recibida, al Evangelio recibido. Y nos preguntamos si habrá alguno hoy que quiera hacer de este Pentecostés el suyo, reconocer que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, que se arrepiente de los pecados que llevaron a Jesús a la cruz y que quiere bautizarse para comenzar a mostrar las señales de su nueva vida. ¿Hay alguno aquí que quiera tomar esa decisión hoy y en el próximo tiempo que tengamos bautismos poder formar parte de ese día, de esa celebración? En el nombre de Jesús, Antonia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Os comunico que Antonia es la madre de Mateo y de Jesús. Para la gloria de Dios lo digo. El Señor empieza una obra y la termina. ¿Alguno más? ¿Alguna más quiere dar ese paso de fe que aún no ha dado? Y quiere compartirlo con la Iglesia para que podamos luego tener el discipulado necesario y prepararnos para un momento como este. Antonia también, gloria a Dios. Dios te bendiga. Es el día de las Antonias, da igual cómo te llames, aunque tengas otro nombre, el Señor tiene un nombre nuevo para ti. ¿Hay alguno más que no ha dado ese paso de fe y quiera darlo para que el próximo día sea también su Pentecostés particular? En el nombre de Jesús, te invito. Oramos. Pues Padre nuestro, estamos felices, Señor, de poder, casi 2000 años después de aquel día, seguir celebrando el poder de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Seguir celebrando el poder de la cruz de Cristo, el poder de la sangre de Cristo que sigue limpiando de pecado, que sigue lavando las vidas y que sigue liberando las vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por los que hoy lo conmemoran bajando a las aguas del bautismo, Señor. Pero gracias por los que aún hoy también han dado ese paso de fe públicamente, Señor. Las hermanas Antonia, Señor. Cada una de las 2. Bendícelas, Señor. Protégelas, Señor. Cuídalas, Señor, para que en este camino de discipulado, Señor, hasta el día en que bajen a las aguas del bautismo, Señor, nada ni nadie las saque de tu camino, sino que sean fortalecidas por ti y sean sostenidas por ti. Gracias, Señor, por seguir llamando a la salvación. Gracias, Padre nuestro, porque en cada momento que se predica tu palabra es una oportunidad que estás dando para que alguien siga siendo liberado. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si
si es que aún me queda voz y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase
que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Seré quien antes fui, y a la puerta cerré y no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui, nunca más seré cerré y no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Oh, fuego cae, arde en mí y fluye como ríos a saturarme, quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nuevas metas hay para alcanzar, te quiero servir, Señor. Nuevas metas hay para alcanzar, te quiero servir, Señor. Prepárame, la gloria de Dios llena mi ser y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.